¿Cómo están? Muy buenas noches. Todos sabemos cómo comienzan las guerras, pero es muy difícil predecir cómo pueden llegar a acabar. La de Ucrania, que comenzó hace 27 días, no es una excepción. Si tuviéramos verdaderos líderes conscientes del mensaje que envían a Putin y a nuestros enemigos con sus acciones y también sus inacciones, Occidente debería centrarse en obligar al ejército ruso a detener su brutal y desesperada ofensiva cuanto antes, lo que implicaría seguir abasteciendo de armamento y otros recursos a la resistencia y al ejército ucraniano y aplicar la lógica y la moral donde hasta ahora ha fracasado la diplomacia. Evitar la hipocresía y el miedo que les impide hacer lo correcto ante el temor de que el heredero de Stalin pueda apretar el botón del apocalipsis. Pero con un psicópata como Putin ninguna posibilidad está exenta de riesgos. Incluso con sus fuerzas militares atascadas en Ucrania, Rusia seguirá siendo capaz de agredir a Occidente con ciberataques, asesinatos selectivos, ataques químicos y biológicos, campañas de desinformación y otras formas de desestabilizar a Occidente. Occidente ha elegido la vía de las sanciones por no desatar una tercera guerra mundial, con el convencimiento de que sus medidas tendrán efectos potencialmente graves en la economía rusa, que a la larga podrían provocar el derrocamiento del tirano, promovido por el descontento de la oligarquía y la población civil. Sin embargo, para eso se necesita tiempo, y es el tiempo que no tiene el pueblo ucraniano. Y es que si la OTAN y Estados Unidos no mueven un dedo por impedirlo y las armas que necesitan no llegan a sus manos, las bombas van a seguir masacrando sin misericordia a mujeres y niños. Putin habrá constatado que su amenaza nuclear funciona, y no por ser la más moderna o la más potente, sino por su brutalidad a la hora de exhibirla. Una carta en la manga que puede volver a usar a su antojo para invadir Moldavia, Rumanía, Polonia, Hungría, Suecia o Finlandia. Porque si Ucrania cae y una fuerza aliada no es capaz de contener a los rusos y a los mercenarios, el mar de Azov y la costa del Mar Negro van a ser propiedades de Putin. Y él habrá consolidado su poder y podrá aspirar legítimamente a sentarse en el trono imperial de Stalin, que lleva ya más de medio siglo vacante. Casi siempre hay una frase que yo uso de Churchill: lo hay para todo, pero en esta ocasión viene especialmente al pelo. Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra. Elegisteis el deshonor y ahora tendréis la guerra. Putin ya sabe que el chantaje y el uso de la fuerza son muy rentables cuando se negocia con esta administración. Los intereses son muy importantes en las relaciones internacionales. Evitar a toda costa la guerra también, pero eso no se debe defender sin honra, ni coherencia, ni principios. Comenzamos. Bueno, pues me acompaña un querido amigo, Emilio González, exdirector del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Él se retiró con el grado de coronel del Ejército de los Estados Unidos y es un placer que nos acompañes en la noche de hoy, Emilio. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A ver, estamos ante un momento extremadamente complejo. Obviamente yo creo que en la historia moderna no habíamos tenido un momento tan delicado, por así decirlo. Y una administración que no termina de mover ficha. Nadie hace apología de una guerra ni quiere entrar en una guerra, pero son cada vez más las voces que le piden al presidente Biden que dé al menos al pueblo ucraniano las armas para poder defenderse por sí mismos. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Emilio? Bueno, yo creo que el presidente Biden está haciendo, a mi juicio, todo lo posible para no permitir que Putin pierda. Y eso es muy diferente de que Zelensky gane. Todo el mundo le tiene miedo a Putin. Todo el mundo tiene miedo porque él está chantajeando los países occidentales con una guerra nuclear, guerra nuclear. En este momento los Estados Unidos y la OTAN tienen la ventaja. Las Fuerzas Armadas rusas han sido un desastre, comprobado que no sirven. El entrenamiento, el equipamiento que supuestamente el gobierno de Putin le había entregado no trabaja, no tienen logística, los soldados no quieren pelear. Las bajas han sido espectaculares para este tipo de operación. Y te diría que hoy en día el gobierno de Zelensky está ganando. ¿Por qué? Tiene la capital, su fuerza armada sigue peleando, han ido desde la defensa estratégica a la ofensiva táctica. La fuerza aérea de él no ha perdido el control de los cielos. La marina sigue funcionando, la ciudad de Odessa en la costa sigue vigente. Es decir, todos los planes que tenía Putin para esta operación han fracasado. Y en vez de ver el fracaso total de esta operación,
Yo pienso que este gobierno y algunos países de la OTAN todavía están cohibiéndose bueno, que qué vamos a hacer, que si le damos demasiado, que va a hacer Putin si pierde. Esas son cosas que este no es el momento, a mi juicio, de hablar de ello. Putin Ujú, tiene que perder, no hay otra. exacto. Este señor no puede salir de esta con algún tipo de reputación, no puede salir, no le pueden dar una salida política o diplomática. Este señor ya ha perdido la guerra y tiene que perder y hay que seguir esto a su fin lógico. Es que fíjate, tú has tocado perfectamente un tema y es que Zelensky ha ganado ya la guerra de la opinión pública, la ha ganado, mientras que Putin lo que ha ganado es el escarnio público. Esa potencia militar mundial que tanto nos vendían ha resultado ser un grupo de un ejército de soldaditos de hojalata con una venda en los ojos, con el cerebro en pausa y respondiendo solamente a las demandas de un aprendiz de zar, pero no ha demostrado mucho más. Yo no sé hasta qué punto tendremos que creernos el batiburrillo de que yo tengo el dedo sobre el botón nuclear y soy capaz de apretarlo, porque si nosotros nos dejamos llevar por eso, Emilio, y es lo que dice la gente en la calle, yo por eso insisto en preguntarle a los expertos como tú, esto no acabaría nunca, porque por esa razón, cada vez que quiera emprender una misión, como decía yo, contra cualquiera de los países vecinos, va a seguir nuevamente poniendo eso como amenaza. Bueno, ya algunos de los funcionarios rusos han estado públicamente amenazando a Polonia. Eh, los generales de la Fuerza Armada rusa saben cuál va a ser el resultado de el uso de armamento nuclear. Y estamos hablando, yo creo que desde el punto de vista, no estamos hablando de misiles nucleares que se han lanzado a los Estados Unidos. Estamos hablando del uso de armamento nuclear táctico que se puede usar en un campo de batalla. Pero yo creo que el alto mando de la Fuerza Armada, mira, ya han perdido, creo que son 6 generales. Que es Han curioso, en el perdido, poco tiempo que se lleva, que un ejército como el ruso pierda 6 generales. Uno bueno, pero seis, 6. sí, 6 generales, han perdido docenas de coroneles, de comandantes de regimiento, han perdido miles de soldados, ya están buscando a quién pueden arrestar. Tengo entendido que arrestaron el director del Servicio de Inteligencia ruso para temas de Ucrania. Es decir, esto se está desde adentro, ya se está putrificando y yo creo que en el momento que Putin diga vamos a lanzar un ataque nuclear, yo creo que ahí van a decir a las personas que más piensan, van a decir, no, hasta aquí llegamos nosotros. Puede ser que destruyan a Rusia. En este momento, con todas las sanciones que le están haciendo a Rusia, este país va a demorar años para recuperar su economía, su estándar de vivienda. Eh, Esto es muy, muy grave. Y yo soy de los pocos que pienso que todos los analistas estos, los sabios, yo no me considero sabio, pero todos los sabios que desde el primer día empezaron a decir, oh, esto va a durar 2 días. Ajá. No, el hecho de que no pudieron capturar la capital de Ucrania, el hecho de las Fuerzas Armadas de Ucrania están luchando, no, te diría, no por sus vidas, sino Por la libertad. por su existencia. Putin ha dicho públicamente que los va a desaparecer del mapa, que Ucrania no tiene por qué existir como un país. Y es una lucha excepcional para esta gente. Y estos soldados están peleando con una misión, con un fervor, con una energía que los rusos no están mostrando, porque los rusos, yo creo que los soldados ni apenas saben dónde No, están. no tienen ni la menor idea. Y aparte hay otro dato, el hecho de que un ejército, una superpotencia como Rusia, tenga que contratar mercenarios o tenga, por ejemplo, que pedirle a los chechenos que intervengan, ahora incluso Bielorrusia. Se estaba analizando si finalmente Bielorrusia entrará en este conflicto con Ucrania o no. ¿Cuáles serían las repercusiones, Emilio? Bueno, mira, a mi juicio, yo estuviera encantado que Bielorrusia entre en esto, porque Bielorrusia es un país pobre, es un país pequeño, es un país con muchos problemas internos, Y un presidente muchos. títere. Un presidente títere que perdió las elecciones en el 2020, eh, tuvo que usar la policía, tuvo que usar intimidación contra los contrincantes. Ese señor no es legítimo
Y yo creo que si los ucranianos piensan que él va a ser parte, ya es parte, porque muchos de los ataques contra Ucrania salen de su país. A eso lo pueden eliminar fácilmente. Y ya te digo, si Bielorrusia entra en esto, entonces ya el argumento de que oh, no podemos agrandar esto, eso ya terminó. Y ese señor hay que sacarlo y ese señor sería el primero que cae. Mira, quisiera compartir contigo y con nuestros televidentes lo que ha dicho el portavoz del Kremlin. No estoy hablando del portavoz de Ucrania, el del Kremlin. Dice, Putin no ha logrado sus objetivos en Ucrania. Dice que el objetivo sigue siendo deshacerse del potencial militar de Ucrania y que la ocupación no entraba entre sus objetivos declarados para la operación. Pero cuando se le preguntó qué salió mal y por qué no lo han logrado todavía, él aseguró que nadie pensaría desde el principio que la operación tomaría un par de días. Exactamente lo que estabas diciendo tú, Emilio. Sí, ellos pensaron de que esto iba a ser algo muy fácil, que iban a cruzar la frontera con esas columnas de tanques y vehículos blindados y que los ucranianos se iban a rendir y que el mismo Zelensky se va del país y ya, terminado todo. Lo que no contaban eran con un pueblo armado. Mira, Ucrania es un país de 44 millones de habitantes. Eso significa que son 44 millones de soldados que van a defender su país, cuadra por cuadra, casa por casa. Las fotos que salen de Ucrania con soldados de la infantería, con un cohete Javelin guindado del hombro, eso significa que ya todo el mundo ahí es un combatiente y todo el mundo tiene la capacidad de tumbar un tanque. Bueno, y es el costo que tienen ahora. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar porque hay muchas preguntas que son perfectas para ti. Por ejemplo, hemos visto cómo la comunidad internacional se ha volcado con los refugiados. ¿Estados Unidos podría activar un TPS, un estatus temporal, para todos estos ucranianos que temporalmente tienen que salir de su hogar? Regresamos. TPS es un estatus temporal que se le entrega a esas personas, a esos emigrantes de naciones que están afectadas por conflictos bélicos, por desastres naturales. Yo antes de la pausa le preguntaba a Emilio, en su calidad de exdirector del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, si de repente, ya que la comunidad internacional se ha volcado con los refugiados, aquí en Estados Unidos se les podría otorgar también un estatus temporal a los ucranianos. Mira, hace como 2 semanas, un exdirector del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, León Rodríguez, y yo firmamos una carta y se lo mandamos al presidente pidiendo el TPS para los ciudadanos ucranianos que actualmente están en los Estados Unidos. Eso se otorgó, pero es un número muy pequeño, quizás unos 30,000 personas. Sí, en vista de lo que estamos viendo por la frontera, que es un pulmón abierto al que nadie presta atención ahora. Estos serían ucranianos que viven aquí, que por ejemplo están estudiando, vinieron a visitar a su abuela, a lo mejor están trabajando en un sitio u otro, pero que se encuentran legalmente dentro de los Estados Unidos. El TPS lo que los protege y básicamente no se le vence la visa. Pero lo que necesitamos, a mi juicio, es invitar a estos pobres refugiados ucranianos que vengan a los Estados Unidos y que vivan aquí, que este país los ampare. Estas personas, muchas de ellas, Ucrania es un país muy sofisticado, muchas de ellas son personas educadas, personas con necesidades médicas, con familias, niños, y yo creo que en este momento Polonia es el país que ha absorbido más de 1 millón de refugiados. Y lo hacen. Francia y España también han acogido muchísimos. Bueno, todos los países tienen números y la Unión Europea básicamente le ha permitido a todos los refugiados de Ucrania que vayan a cualquier país del área Schengen y restablecer su vida, por lo menos quedarse ahí un tiempo. Pero yo creo que los Estados Unidos también pudiera poner un número, sea 50,000, 100,000, los que sean, permitir a ucranianos que viven aquí. Hay grandes comunidades de ucranianos, por ejemplo, en Chicago, en Nueva York, que puedan reclamar a sus parientes y decir, oye, nosotros los vamos a albergar, vengan aquí. Y sobre todo, Emilio, porque a diferencia de lo que estamos viendo, de la entrada que estamos viendo, como digo, por ese pulmón del que ahora mismo nadie habla porque la atención está puesta en Ucrania, pero que sigue siendo una crisis migratoria y un problema de esta administración gravísimo,
porque siguen entrando números indeterminados de gente que están siendo puestos además en libertad en nuestras ciudades simplemente con un papelito para que en algún momento se presenten ante cualquier juez de migración. En este caso concreto de los ucranianos tienen una connotación y es que ellos no han elegido salir de su patria. De hecho, no quisieran dejar su patria, ni sus trabajos, ni sus hogares, ni a sus afectos, porque sus hijos y sus esposos en muchas ocasiones están dentro todavía de Ucrania. O sea que sería algo totalmente temporal. Bueno, es una guerra declarada, una guerra televisada, una guerra donde el gobierno de los Estados Unidos ha escogido a quién va a ayudar, que es el gobierno democrático del presidente Zelensky. Y yo creo que es una oportunidad para permitir X número de refugiados que vengan aquí, protegerlos aquí. Mira, en este momento Polonia se ha portado como ningún otro país se ha portado. Ha permitido más de 1 millón de refugiados. Inclusive, no solo han permitido los refugiados, les han dicho que pueden hasta traer sus perros y gatos, que están bienvenidos, que Polonia está ahí para ayudarlo. Pero tampoco un país debe de costear todo esto. Y yo creo que sigo diciendo, las comunidades ucranianas americanas pudieran ayudar, pudieran absorber mucha de esta gente. Mira, aquí mismo en el sur de la Florida, muchos de estos refugiados son niños. Nosotros pudiéramos hacer algo, a lo mejor con el hospital Jackson, para admitir a estos niños, para atenderlos. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer. Empezamos con el TPS, que yo creo que fue algo fácil. Y espero que la administración, mientras que pase el tiempo, pueda abrir las puertas más a todos estos refugiados ucranianos. Emilio, hay muchas cosas que se pueden hacer y las estamos enumerando, pero también hay cosas que nunca se deberían hacer. Y yo quiero aprovechar que tú has formado parte de otra administración para comentarte exactamente el mensaje que se envía o el mensaje que se ha enviado cuando a un personaje siniestro, un dictador, un autócrata como Nicolás Maduro, que se ha encargado y que además está señalado por las agencias federales de este país como un narcotraficante, al que nosotros no hemos prestado ninguna atención porque sí contemplamos a un presidente interino como era Juan Guaidó. De repente, de la noche a la mañana, una delegación mandada por el presidente Biden llega hasta Caracas para negociar lo que podría ser ese remanente de crudo que no va a poder aportar Rusia para que lo haga Venezuela. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pero, para mí eso es una bajeza política que nunca debería ocurrir. Este país tiene la capacidad de producir todo el petróleo que necesita. Lo que pasa es que esta administración tiene las manos atadas por la extrema izquierda de su partido, que no permite ningún tipo de petróleo que salga de los Estados Unidos. Ellos prefieren que nosotros compremos petróleo de Venezuela, que compremos petróleo de Arabia Saudita, en vez del propio petróleo nuestro. Acuérdate, el primer día que Biden llegó a la presidencia, lo primero que hizo fue cancelar el oleoducto de Canadá a los Estados Unidos. Eso nos hubiera dado la seguridad y la independencia de energía que este país necesita. En vez, ahora lo que estamos haciendo es todo lo posible para ignorar lo que es obvio, y es vamos a nosotros conseguir el petróleo de nuestro país, usarlo nosotros, ayudar a los países amigos y no tener que depender de los Venezuela, de Arabia Saudita, la misma Rusia. Para mí es algo que no tiene ningún sentido, de que en un momento estamos ayudando a la administración de Zelensky y estamos comprando petróleo de Rusia. Eso no tiene sentido, pero te muestra la ridiculez que es este gobierno, que da la impresión que no sabe lo que está haciendo, que la mano derecha no sabe lo que está haciendo la mano izquierda, y pretenden que la gente lo respete. Como cerrar los oleoductos porque hay que proteger el planeta, pero después se pide mayores excedentes de crudo al otro lado del Atlántico, como si se tratara de un planeta diferente. Pero bueno, quizá los que estamos viviendo en otro planeta somos nosotros. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Minutos, pero quiero preguntarte, hoy precisamente ha salido en titulares una declaración también del presidente Biden en el que dice que quizá Rusia podría escalar su ofensiva con un ciberataque aquí en los Estados Unidos y la posibilidad de utilizar armas químicas, como ya ha hecho en el pasado, en territorio ucraniano. Cuéntame. Rusia ha usado armas químicas
estamos viendo las operaciones militares de ellas que son muy crudas. Hicieron lo mismo cuando tomaron a Crimea, hicieron lo mismo cuando atacaron Siria. a la República de Georgia. Ellos en Siria se usaron armamento químico, no les importa el tema. Yo no dudo que en cualquier momento suelten un ataque químico. Lo que sí yo creo que no van a hacer es soltar un ataque nuclear. Las municiones de hoy en día son muy precisas y el hecho de que esta gente, todos han cometido crímenes de guerra porque están atacando apartamentos, están atacando escuelas, iglesias, hogares de ancianos. Esos son todos crímenes de guerra que en un momento dado tienen que llegar ante la Corte Internacional, porque no se puede permitir que hagan todo esto y después de aquí a 2 meses hay una tregua, a lo mejor aquí a 4 meses firman una paz y Putin salga de esto como si nada. Ese señor es un delincuente, es un mafioso, él piensa que eres un zar, y ya te digo, los de a su alrededor ya están mirándose uno a los otros a ver quién va a ser el próximo que cae. Y yo creo que no debemos de sorprendernos si suelta armamentos químicos y biológicos, porque Bueno, lo ha hecho antes y está dispuesto a hacerlo otra vez. yo lo que espero, y además me sumo también a tu opinión, es que no lo haga con armamento nuclear. Me enteré que hacían falta 3 dedos, quizá el del primero, el de él es de un tarado, el segundo alguien que lo hace por miedo, pero el tercero a lo mejor tiene sentido común y no entra en ese juego de la destrucción mutua. Muchísimas gracias, mi queridísimo Emilio, por haber estado esta noche con nosotros. Y nosotros, señores, mi yeso y yo, como les decimos siempre, nos despedimos hasta el día de mañana. Que tengan una feliz noche y no se olviden suscribirse a mi canal de YouTube, que ya lo lanzamos la semana pasada y estoy feliz de poder colgar nuestras historias. Será hasta mañana.